Amigos de Canal 8, Canal 5, Cablevisión Salto, también para quienes nos siguen a través de las redes sociales y del canal de YouTube, tengan todos ustedes muy buenas noches y bienvenidos a esta primera entrega del 2023 de Ver para Creer. Una nueva temporada, ya perdí la cuenta, creo que vamos 11, compartiendo con ustedes jueves a jueves, semana a semana, la palabra de los actores que hacen a la política, a la academia, a lo social, abordando distintas temáticas que son muchas veces de interés general. En la previa y en la víspera de lo que es un año electoral, el próximo, donde tendremos muchísimo enfoque en ese sentido, pero todavía con un 2023 que presenta otras problemáticas y otras temáticas importantes a ser abordadas. Agradecemos, como siempre, la preferencia por estar del otro lado y en este comienzo de año también agradecer a Máximo San Martín, que me está asesorando y vistiendo, como pueden ver, un outfit, unas pilchas espectaculares que tiene Máximo San Martín, especialista en indumentaria masculina y pensando ya en la llegada de la Noche de la Nostalgia. Falta muy poquito en este mes de agosto. Bueno, para usted que está del otro lado mirando y que está pensando todavía qué se va a poner, para aquellos que son más precavidos, es una vueltita por allí y van a encontrar no solamente muy buena ropa, sino que también un asesoramiento para que vaya de la mejor manera posible, a disfrutar independientemente cuál sea su elección. Tenemos mucho para compartir en este 2023 y vamos a seguir porque justamente la idea es continuar hacia el 2024. Mucho en el sentido de que hay temáticas que realmente importan a la población en general. Por ejemplo, el tema del agua. La escasez de agua potable, principalmente para el área metropolitana y alrededores, generó una preocupación creciente, no solamente en quienes vivieron los problemas del déficit hídrico, sino también para nosotros aquí en el norte del país, y ese interrogante inevitable. ¿Puede ocurrir esto acá? ¿Puede ocurrir en el norte del país? Por eso hoy vamos a estar abordando con el doctor Pablo Gamazo, quien es docente, investigador, el doctor Gamazo además ingeniero civil, que es especialista en esta materia y que es el encargado de la licenciatura en Recursos Hídricos de la Universidad de la República, que se dicta de forma exclusiva aquí en Salto, en la sede Salto del CENUR Litoral Norte. Pero también hay cuestiones que preocupan y mucho respecto al agua potable en general y en el mundo. Previo a comenzar el programa y en la investigación previa, nos dábamos cuenta o nos encontrábamos con cifras que realmente resultan preocupantes, y muy preocupantes por cierto, a tal punto que el acceso al agua potable, que continúa siendo una problemática global que afecta a millones de personas, y cuando digo millones me quedo realmente corto, según los informes y los datos y mediciones que existen hasta septiembre de 2021, estamos hablando de 2 años para atrás, aproximadamente 2.200 millones de personas no tienen acceso al agua potable. Estamos hablando de 2.2 billones de personas para graficarlo de otra manera. La población mundial es 8.000 millones de habitantes y 2.200 millones no tienen acceso al agua potable. Además, se estima que más de la mitad de la población mundial, 4.2 millones, no tienen acceso a servicios de saneamiento adecuados, 4.2 mil millones, ¿no? En este caso. Las consecuencias de esa falta de acceso al saneamiento y, por supuesto, al agua potable son devastadoras porque contribuyen, entre otras cosas, a la propagación de muchas enfermedades. También impactan el desarrollo económico, ni que hablar en el social y en el intelectual. Las personas que no pueden beber agua a diario, como ocurre con nosotros, que acá tenemos nuestro vaso y podemos tomar un agua cuando deseemos, porque sale de la canilla y es bebible, bueno, realmente tienen muchos problemas de desarrollo y esto está generando una movilización masiva. Podríamos hablar de una especie de migración a tal punto que las proyecciones de los organismos como Naciones Unidas establece que para el año 2025 unos 700 millones de personas habrán sido desplazadas por consecuencia de la falta de acceso al agua potable. Pero más preocupante aún es saber que para el año 2050 la demanda de acceso al agua potable va a aumentar en un 50% a la demanda actual existente hoy. Esto es a raíz del aumento de la curva y aumento de la población, de la demografía en todo el planeta,
Por lo tanto, la preocupación es muy grande y los trabajos que realizan organizaciones no gubernamentales, la propia academia, así como también organizaciones internacionales, en este caso pasa a ser muy importante pensando en qué va a ocurrir en el futuro. Y nosotros un poco lo mirábamos desde lejos o de reojo, esa realidad que parecía tan distante y que ahora impactó por una sequía, por un fenómeno meteorológico, climatológico en realidad, que es el fenómeno de la Niña. Esta niña que estuvo presente durante 3 años, que afectó muchísimo a toda la región y que aquí, en nuestro país, por sobre todo, generó una sequía o una carencia, un déficit hídrico sostenido durante mucho tiempo que derivó en toda esa noticia y en toda esa situación que a diario escuchamos en los medios nacionales, así como también repercutió también en cadenas internacionales a tal punto que presidentes de otros países tomaban como referencia la situación que se estaba viviendo en Uruguay, algunos alegando un mal manejo del recurso hídrico, otros, bueno, por la situación climática. Un clima que no está loco, como se escucha habitualmente decir, que se comporta de la misma manera que se venía comportando siempre, pero los fenómenos son cada vez más extremos a raíz de que las temperaturas son cada vez más elevadas por esas olas de calor, a tal punto de que hoy, si bien bajó un poco la temperatura con relación a la jornada de ayer, tenemos casi que una primavera y este fin de semana será casi veraniego. Bueno, a raíz de esto vamos a estar hablando con los investigadores para saber qué es lo que va a ocurrir o al menos qué es lo que está proyectado y si existe riesgo de que eventualmente nuestra cuenca, la cuenca del río Uruguay, podamos de alguna forma correr con la misma suerte que nuestros compatriotas en el área metropolitana. Lo cierto es que la cuenca del río Santa Lucía se secó casi por completo. Esto reflotó también algunos otros proyectos de inversión privada, como el proyecto Neptuno, allí en Arasatí, donde se prevé que capitales privados administren una toma de agua directa del río Uruguay en la desembocadura justamente del arroyo Arasatí, del río de la Plata, corrijo, que es un agua más salada y que debe ser procesada justamente para luego ser distribuida por OCE a la capital y zonas aledañas, buscando justamente el llevar el agua potable a los hogares de más de 2 millones de uruguayos. Pero hablemos también de cuestiones ligadas al turismo. El turismo que preocupa y mucho a nivel regional porque estamos viendo que los operadores turísticos, los operadores privados y comerciales hablan de las carencias que existen y la falta de infraestructura a nivel turístico, a nivel departamental estamos hablando. A tal punto de que uno de los organizadores de Termatalia, esta feria termal, que es la 21ª edición y se va a realizar por primera vez en Uruguay, va a ser en Salto, también va a tener actividades en Paysandú. Uno de los organizadores llegó hace poquitos días a Salto para hacer una visita técnica del lugar y conocer por primera vez nuestro departamento, y en conferencia de prensa fue bastante tajante en sus declaraciones. Rogelio Martínez dijo, primero agradeció al Ministerio de Turismo por haberlos invitado a realizar Termatalia aquí en Uruguay y por habernos metido en este charco del cual vamos a salir mojados, esperemos que no embarrados. Así fue que comenzó su presentación Martínez, hablando y dejando en claro, porque ni siquiera es entre líneas, de que existen carencias en infraestructura, de que existen carencias importantes en nuestra región, pensando, por sobre todas las cosas, en organizar un evento de la envergadura, de las características de Termatalia, que de todas maneras va a ocurrir en el mes de octubre y que va a poner, al menos a la región, tanto de Salto y Paysandú, el destino termas, en la palestra y va a permitir que otras personas, empresas, sectores, conozcan y sepan un poco más de este destino turístico. A propósito de ello, vamos a estar dialogando con el coordinador de turismo de la Intendencia, Carlos Beasley, todavía en la jornada de hoy. Pero hay que tener en cuenta que el año 2022 fue bastante difícil, el 2021 también, para el sector turístico en general, sobre todo aquí en el norte del país como consecuencia de la pandemia del COVID. Si bien los centros termales no estuvieron tanto tiempo de puertas cerradas, sí con muchas medidas limitantes o limitativas, generaron que la cantidad de entradas que se vendían mermara o cayera de forma considerable. A tal punto de que, según datos oficiales del Ministerio de Turismo, en el año 2019 fueron más de 1.2 millones de visitantes en los complejos termales de la zona. Estamos hablando del destino termas, ¿no? Guavillú, Arapey, Almirón, las termas de Daimán, bueno, toda esta región y las de Salto Grande, mientras que
Esto representó un aumento del 7% con relación al año 2018. Entre los destinos más populares estaban Termas del Arapey, Daymán y el Parque Acuático de Termas de Salto Grande, que ofrece también piscinas termales. El año 2022, este año ya más complicado y que tuvo también una merma considerable, pero que sí se midió, se registraron más de 600.000 visitantes en los centros termales salteños, lo que implicó una caída del 10% respecto al mismo periodo de 2019, pero también una recuperación del 30% respecto al segundo semestre del 2020. Y una de las preguntas o dudas que nos surgen permanentemente es qué inversiones existen y qué planes hay pensando en diversificar, en modernizar el destino Termas, por sobre todo aquí en el departamento de Salto. Cómo captar nuevos turistas y cómo captar a aquellos viejos turistas que venían habitualmente todos los años y que ya no tienen el mismo interés porque prácticamente cada año que vienen se encuentran con lo mismo, además por supuesto de la situación con la vecina República Argentina, donde todo es mucho más barato y se nota una inversión mayor con crecimiento, con desarrollo de los centros termales y que atrae a muchos más visitantes. Algunos de los temas que vamos a estar abordando en esta primera entrega de Ver para Creer, agradeciendo nuevamente que nos hayan confiado este espacio, a Jorge Yaques, a la dirección del canal, y estaremos por aquí compartiendo con ustedes todos los jueves los temas de actualidad más importantes de cada semana. Nos adentramos a la primera pausa de esta noche y enseguida ya le damos la bienvenida a nuestro primer invitado. Mejoramos y protegemos la costa de Salto. Mediante el proyecto de renovación de Salto Grande, comenzamos a recuperar la zona costera de la ciudad, invirtiendo $1 millón en la primera de las 3 áreas planificadas. Protección contra la erosión, creación de un nuevo espacio público y parquizado nativo con el aporte de especies autóctonas. Son parte de este trascendental proyecto de infraestructura y desarrollo. Más que una obra, una realidad y un gran legado para Salto. Salto Grande. Le ponemos energía al desarrollo. La Abundancia presenta temporada de legumbres en remojo. Recordá poner tus legumbres en el agua esta noche, así mañana podés disfrutar una comida deliciosa. La Abundancia, lo mejor de cada cosecha. Regálate un tiempo. Te esperamos en Tiempos para mí. 2 terapeutas trabajan sobre tus músculos, articulaciones, circulación sanguínea y sistema nervioso para quitar dolores y sentirte en plenitud. Masajes a 4 manos, masajes reductores, reflexología podal, Reiki Usui y Kauna. Te esperamos en 33 155 consultorio número 8. Continuamos en esta noche de jueves, en este primer programa del año 2023 de Ver para Creer, para profundizar un poco más y localizar un poco más algunos de los temas que abordábamos al principio de esta entrega y que generó muchísima preocupación a lo largo de este año porque veíamos en las noticias de forma permanente que todos
hablaban de la escasez y problemas y dificultad de acceso al agua potable, sobre todo en Montevideo y el área metropolitana, a tal punto que se hicieron ecomedios de todas partes del mundo que hablaron de la situación del Uruguay y de la cuenca del río Santa Lucía. Para quienes no lo saben, en la Universidad de la República, en la sede de Salto, en Litoral Norte, existe una licenciatura, que es la licenciatura en Recursos Hídricos, que está funcionando desde ya muchos años aquí en nuestra ciudad, pero que además es el único lugar del país donde se dicta. Y lo tenemos al doctor Pablo Gamazo, que nos está acompañando en la noche de hoy, que es docente, investigador y además director de esta licenciatura aquí en Salto, porque han estado trabajando en un convenio con OCE, la academia, justamente pensando en esta situación que se dio, que es una situación que ya vamos a discernir si fue puntual, si es una situación que se fue dando a raíz de otras situaciones, porque inevitablemente está el debate del cambio climático, cuánto afecta esto o no. Así que Pablo, muchas gracias por estar y por acompañarnos en estos minutos por aquí. Bueno, muchas gracias por invitarnos y bueno, con mucho gusto acá para conversar un poquito de lo que nos ha tenido ocupado a todos los uruguayos en los últimos meses. Ocupados y preocupados, ¿no? Decíamos que inevitablemente nos pasó, abríamos la canilla, teníamos agua potable, agua dulce, sin ningún tipo de problemas, pero aquellos que viajaron, aquellos que tienen familiares conocidos en la capital, prácticamente todo uruguayo, veían con preocupación cómo la situación iba empeorando a medida que pasaban los meses. Acá llovía, no teníamos inconvenientes, por allá muy pocas precipitaciones y la cuenca de Santa Lucía que se secaba cada vez más y se reducía en cuanto a las reservas. Esa situación ameritó que OCE lo llamara, que le solicitara a la academia justamente, que investigara y bueno, que presentara un informe sobre qué estaba sucediendo. ¿Cuál fue o de qué manera lo abarcaron justamente ese estudio que realizaron? Bueno, nosotros la verdad que para el problema actual tuvimos dimos respuesta a una pregunta muy puntual que tenía vinculado el tema del agua subterránea. Básicamente OCE estaba evaluando la construcción de la represa, la primera represa que se construyó en Paso Velasquini, o Velasquiti, no me acuerdo el nombre específico, sí. El nombre exactamente, pero bueno, la inquietud que tenía OCE era saber cuál era la contribución que se podía esperar de agua subterránea de manera local en ese lugar. Y bueno, nosotros acá en la universidad, además de estar a cargo de la carrera, hacemos tareas de investigación y también colaboramos con la formación de recursos de posgrado. Y concretamente, a mí me tocó ser director de la tesis de maestría de Alfonso Flaquer, es un docente de Montevideo, de la Facultad de Ingeniería, que hizo su maestría sobre el acuífero Raigón, el acuífero en el cual está en la cuenca de Santa Lucía, en parte de la cuenca. Entonces, a través del trabajo que él hizo para su tesis de maestría, del cual bueno, yo fui tutor, pudimos evaluar cuál es el aporte de agua subterránea que se esperaba para esa represa, porque digamos, el agua que estaba viniendo superficialmente era poca. Entonces nosotros digamos, contribuimos a eso, a tener una idea cuál podía ser el aporte de agua subterránea. ¿Y la proyección era buena? Bueno, era un caudal, pero no demasiado grande en comparación a lo que necesitaba OCE, pero fue un buen valor como para estimar qué es lo que se podía obtener. Pero bueno, el problema es que el modelo también está desarrollado con énfasis en el agua subterránea, en años promedios, porque el agua subterránea es una cosa que es como una gran reserva que tenemos ahí, entonces se comporta lentamente, responde a los cambios que hay en la precipitación, a lo que cambian los ríos, pero tiene una cierta inercia que es precisamente lo que le da esa capacidad de aportar en los momentos en que no hay agua superficial. Y entonces, digamos, era una fracción de lo que se necesitaba, pero bueno, tener ese número es bastante útil para OCE. Pero si me permites, el Departamento del Agua está trabajando en un proyecto más ambicioso que empezó. Esto fue una consulta puntual que salió ahora. A raíz de la situación. A raíz de la situación de emergencia, pero nosotros estamos trabajando en un proyecto más ambicioso que abarca toda la cuenca de Santa Lucía y que es financiado por un proyecto que se llama Euroclima Más, una iniciativa que viene de Europa y que bueno, que da recursos para desarrollar proyectos vinculados al ambiente y en particular la Dirección Nacional de Agua hace muchos años, desde 2019 ahí se empezó a trabajar
y a partir del 2021 empezamos a finales del 2021, principios del 2022, empezamos a trabajar efectivamente en el desarrollo de unos modelos para toda la cuenca de Santa Lucía. No solo modelos que van a predecir la cantidad de agua que se genera a partir de las precipitaciones, sino modelos que atacan otro tema que ahora, bueno, salió un poquito del radar, pero que es el tema de la calidad. Estaba fallando la cantidad, pero en la cuenca de Santa Lucía, si muchos recuerdan, hace unos años hubo un episodio de floración de algas y que estuvo afectando la calidad del agua que llegaba, digamos, que está directamente ligado o responsabilizan el uso de los agroquímicos, ¿no? Que eso también influye mucho en la calidad del agua. Sí, más que, bueno, agroquímicos, pero fertilizantes, básicamente. Nitrógeno y fósforo son los responsables de esta floración de algas, y bueno, es algo que se produce en la cuenca, y bueno, nosotros lo que estamos haciendo, justamente a final de este año vamos a tener listo el producto, es un modelo que predice a partir de cuáles son las actividades que hay en el territorio, cuál es el efecto que tienen en la cantidad del agua. Entonces, digamos, si estoy haciendo lechería en determinadas zonas, si estoy plantando tales o cuales cultivos o teniendo feedlots, cómo eso cómo ese fertilizante, que es el nitrógeno y fósforo, que tiene una dinámica en el suelo, cómo se transporta hacia los ríos, cuáles son los procesos que sufren y finalmente cómo afecta eso la calidad del agua. Los ríos, si lo vamos a trasladar al cuerpo humano, son como las venas, ¿no? Van trasladando la sangre, justamente, y esa agua es tan importante porque llega y necesita un tratamiento que hoy es bastante básico, más allá que está la discusión del proyecto Arasatí, de poder potabilizar un agua que ya es mucho más salada. Pero quiero aprovechar para preguntar qué pasa en nuestra región, porque la preocupación estuvo allá. De todas maneras, nosotros mirábamos de rojo y decíamos, bueno, más allá que ahora está lloviendo, ¿qué puede pasar mañana en Salto y en la región norte del país? ¿Por qué nosotros tuvimos una situación completamente distinta a la que se vivió en la cuenca del Santa Lucía? ¿Cuál es el gran diferencial? Bueno, el gran diferencial es que, para empezar, nosotros dependemos de un cuerpo de agua mucho más caudaloso, una cuenca muchísimo más grande, que es la cuenca del río Uruguay. El problema es que esta sequía que hace 3 años que nos está afectando fue muy intensa en este último año acumulado en la cuenca sur, en el área de Santa Lucía. No olvidemos que en noviembre del año pasado el embalse de Paso Severino estaba lleno. O sea que fue bastante rápido, ¿no? Claro, se llenó, pero lo que pasa es que no llovió absolutamente nada o muy poquito, entonces el embalse, ambos embalses, Paso Severino y el Canelón Grande, tienen capacidad para aguantar 4 meses sin aportes. Entonces los aportes fueron muy magros y veían con angustia las autoridades cómo el embalse ahí estaba bajando. La situación es bien distinta acá en el río Uruguay. Tenemos una cuenca muy grande. Fíjense que la cuenca del río Uruguay nace a 60 kilómetros de Torres. Muchos salteños van ahí, un poco para abajo de Florianópolis. Van a hacer playa. Entonces yo invito al que vaya a la playa. Pero también se nutre de toda la Sierra Gaulla, ¿no? Allí exacto, pero el límite nace ahí, el límite entre Santa Catalina y Río Grande do Sur es el río Uruguay. Y empieza ahí, donde uno si se mueve 60 kilómetros, o más o menos desde la costa hacia el continente, hay una zona de cañones donde hay elevaciones muy grandes, donde incluso hasta se encuentra nieve a veces en esa región. Y bueno, ahí nace el río Uruguay. Entonces, con que llueva y generosamente en alguna de esas regiones, eso hace que el río Uruguay se nutra. Y bueno, y esa agua finalmente llega acá. Y es la que tenemos. Y además de eso, tenemos la represa de Salto Grande, que uno de los fines que tiene es abastecer el agua potable. O sea, ellos tienen, la represa tiene el mandato de tener una reserva como para que pueda haber suministro a las ciudades que estamos abajo, ¿no? Claro, y esa agua que llega desde el río Uruguay es un agua dulce. Que hay que potabilizarla, por supuesto, pero es un agua dulce, a diferencia de lo que tienen en Montevideo, la área metropolitana, que es el agua del río de la Plata, donde ya desembocó el río Uruguay y llega mucho más salada, ¿no? Exacto, lo que estaba pasando en Montevideo es que la cantidad de agua que venía del Santa Lucía no era suficiente, entonces empezaron a tomar del río de la Plata y ahí los contenidos de sal son más grandes. Y eso generó el problema
de sabor que está presente, es bien patente, pero bueno, está el problema también vinculado al bromo que tiene el agua del Río de la Plata, que cuando se mezcla con el cloro, nosotros lo que hacemos es digo nosotros los ingenieros civiles, es el agua para potabilizarla, se desinfecta y acá en Uruguay se usan los cloros, que bueno, cuando está en contacto con materia orgánica o con bromuro, forma unos compuestos que no son buenos, que de ser consumidos de forma permanente pueden generar daños en la salud. Son la formación de trialometanos que son eventualmente cancerígenos. Que era lo que escuchábamos muchas veces porque lo leímos y muchas veces también se hizo referencia a los trialometanos, algo que para el común de la gente era algo desconocido, ¿no? Exacto. Pocas veces se había hablado. Hay países, por ejemplo, que optan por que se pueden permitir el lujo de hacerlo, de no utilizar cloro en el agua. Holanda, por ejemplo, no desinfecta con cloro. Yo escuché y quiero que me confirmes o no si esto es cierto, que hay una región en Tacuarembó que tiene un agua tan dulce y tan pura que no es necesario potabilizar. ¿Puede ser que haya un relevamiento o algún estudio al respecto? Bueno, normalmente el agua subterránea de Uruguay, en muchos lugares donde OCE se encarga de explotarla, solamente le hacen un proceso de desinfección. Para tener en la cañería protegido por eventuales entradas de patógenos. Normalmente el agua subterránea no requiere de tratamientos para ser consumida porque cumple con lo que establece la norma que es necesario, que tiene que tener un agua para ser considerada potable. ¿Es el caso de Salto? ¿De la toma de acá, por ejemplo, del río Uruguay? Bueno, nosotros no. Nosotros tomamos agua superficial porque el tratamiento de agua, el más primitivo que surgió era la filtración a través de lechos de arena. Ahí un poco nace la hidrología, el estudio del agua subterránea. Para que las impurezas queden allí. Claro, y eso es lo que naturalmente hace la Tierra con el tema de los acuíferos. El agua superficial va por el terreno, llueve, cae en el terreno, el uso que se le está dando al suelo, el agua toma eso y lo lleva, ¿no? El agua tiene la capacidad de transportar, pero cuando infiltra en el terreno hay un montón de procesos, primero biológicos, cuando están las primeras capas del suelo, donde hay un montón de procesos que están naturales presentes que favorecen a que el agua se vaya purificando, y luego el proceso de filtrado natural que se da por circular por el medio. Hablábamos de otros aspectos, porque yo al principio del programa hoy, cuando hacía la introducción, hablaba de la cantidad de gente que tiene dificultad o acceso nulo al agua potable en el mundo. Son más de 2.000 millones de personas. Realmente es una cifra que preocupa y que asusta. Una realidad que para nosotros era muy ajena, muy lejana, pero que cada vez se acerca más justamente con estas situaciones. Y antes de empezar la entrevista, hablábamos, por ejemplo, de la situación no muy lejos de acá, Cordillera, Mendoza, que dependen exclusivamente del agua del deshielo. O sea, el cambio climático también afecta cómo va a ser la estación para ellos, sobre todo las estaciones de calor, porque necesitan que caiga nieve, que haya precipitación de nieve y que ese deshielo, que es el agua que toman luego para abastecerse, para beber y para el uso cotidiano. Y me nombrabas que hay otras problemáticas en zonas no mucho más lejanas al propio Mendoza, por ejemplo en Paraguay. Sí, yo tuve, hace ya 10 años estuve trabajando para una ONG en Oxfam, Oxford Family, que es que tiene sede en Inglaterra. Estaban colaborando con un proyecto en Paraguay porque allí hay un problema en la región del Chaco de acceso al agua dulce. Normalmente los ríos tienen agua salada, más salada que la del mar, y los acuíferos también. Todo producto del desarrollo geológico que tuvo esa zona, y hay problemas graves de salud en ese lugar. Entonces, sobre todo para personas de bajos recursos, los poblados originarios que todavía están ahí, tienen problemas, y entonces, el proyecto lo que buscaba era el desarrollo de tecnologías y eso para que se puedan explotar unos lentes de agua dulce que quedan flotando ahí sobre el agua salada producto de la lluvia. Y la idea era dar elementos para que la gente pudiera explotar esos recursos. Es importante tener en cuenta esto, ¿no? Que es un recurso finito, un recurso muy valioso,
y que la demanda aumenta a medida que aumenta también la población, porque crece la población mundial y cada vez hay más personas que se están desplazando justamente en el mundo a raíz de la ausencia o carencia o falta de acceso al agua dulce. Quiero aprovechar estos minutos, sé que estamos un poquito cortos de tiempo, pero primero para resumir, que exista un déficit hídrico en nuestra región no es imposible, pero sí improbable. Tendría que darse un fenómeno muy extremo como para que, por ejemplo, la región de Salto o el norte del país se quede sin acceso al agua dulce, al agua potable. Sí, más que nada vinculado al río Uruguay. Después todo lo que tiene que ver el Salto interior, eso es otro cantar. Ahí tenemos más vulnerabilidad porque las cuencas son más pequeñas, entonces si bien en Salto ciudad, porque tomamos agua del río Uruguay, estamos más seguros, en el resto, digamos, podría darse perfectamente lo que se dio en el sur, que se hubiese dado por acá. No soy experto en meteorología, yo me dedico a ver, tomamos los resultados que nos dan de lo que llueve, que otros son los que saben, nosotros hacemos eso, que se transforme en agua, pero en principio, por lo que estuvimos hablando con meteorólogos, este efecto extraordinario que se localizó en la parte sur, digamos, no había elementos como para preverlo, entonces ahí yo estimo que, digamos, que podía haberse dado aquí. Quizás los habitantes del área metropolitana de Salto no lo hubieran sentido, pero bueno, la seca podía haber pegado fuerte al afectado interior del la departamento. Producción, pero eso sí, mucho menos población que la que ocurrió en la zona metropolitana. Pablo, para aquellas personas que no lo saben, ¿cuál es el perfil de egresado de esta carrera, de esta licenciatura, que, como decíamos al principio de esta entrevista, se dicta exclusivamente aquí en Salto, ¿no? Sí, nosotros básicamente lo que formamos es personas capacitadas para trabajar con aprovechamientos de agua, de recursos superficiales o subterráneos, y hacemos énfasis también en el uso en riego. Básicamente los egresados que nosotros hemos tenido, muchos se han empleado en la Dirección Nacional de Aguas, trabajan con el tema de gestión del agua, algunos trabajan también de forma particular, haciendo pozos o estudios para represas o sistemas de riego, y tenemos uno de los últimos egresados está trabajando en la Intendencia, con el tema de drenaje urbano. Y bueno, algunos se fueron a hacer algunos años más y terminaron la carrera de ingeniero civil en Montevideo, así que bueno, ese es más o menos el perfil de nuestros estudiantes. Bien, para que lo sepan, hay una buena salida laboral, entonces prácticamente todos están trabajando los egresados. Sí, por suerte sí. Muchas veces hay que mirar también de reojo eso, ¿no? Pensar, bueno, voy a comenzar una carrera, voy a empezar a estudiar, a formarme, son 4 años la licenciatura. 4 años. 4 años como toda licenciatura, que los voy a invertir y quiero al final justamente tener esa posibilidad de decir, bueno, las chances son buenas de conseguir trabajo, y en este caso, claro que lo es, porque además hay pocos licenciados. Sí, nos gustaría que hubiera más. Incluso hay estudiantes que hicieron una pasantía en OCE y formaron una pequeña empresa y están trabajando para OCE. Todavía no se recibieron y ya... Pero ya están, ¿sí? ya están. Ya están trabajando. Pablo, muchas gracias por estos minutos. La verdad que es bueno conocer un poco en qué está trabajando también la academia, los proyectos, la investigación y por supuesto la educación permanente, que son pilares fundamentales justamente de la universidad y una de las funciones más esenciales, ¿no? Bueno, muchas gracias por invitarnos y estamos a la orden para venir en otro momento. Gracias por la visita. Nosotros vamos a una nueva pausa en esta noche y en instantes estamos de regreso. Mejoramos y protegemos la costa de Salto. Mediante el proyecto de renovación de Salto Grande, comenzamos a recuperar la zona costera de la ciudad, invirtiendo $1 millón en la primera de las 3 áreas planificadas. Protección contra la erosión, creación de un nuevo espacio público y parquizado nativo con el aporte de especies autóctonas. Son parte de este trascendental proyecto de infraestructura y desarrollo. Más que una obra, una realidad y un gran legado para Salto. Salto Grande. Le ponemos energía al desarrollo. La Abundancia presenta temporada de legumbres en remojo.
Recordá poner tus legumbres en el agua esta noche, así mañana podés disfrutar una comida deliciosa. La abundancia, lo mejor de cada cosecha. Regálate un tiempo. Te esperamos en Tiempos para mí. 2 terapeutas trabajan sobre tus músculos, articulaciones, circulación sanguínea y sistema nervioso para quitar dolores y sentirte en plenitud. Masajes a 4 manos, masajes reductores, reflexología podal, Reiki Usui y Kauna. Te esperamos en 33 155 consultorio número 8. Bien, ya estamos de regreso. Último bloque en esta primera entrega del 2023 de Ver para Creer. Hablábamos también al principio de este programa del tema turismo, un tema que nos involucra a todos de alguna manera porque Salto tiene una actividad turística muy importante y mucho depende la economía departamental del turismo más allá de la producción agropecuaria. Y ni que hablar, un sector primario tan importante como lo es el cítrico y las hortalizas en general. Tenemos la visita del coordinador de turismo de la Intendencia de Salto, Carlos Vialey, que nos está acompañando en la noche de hoy y a quien agradecemos la amabilidad de brindarnos estos minutos para hablar de varios temas relacionados justamente al turismo. Primero que nada, buenas noches, Carlos, un gusto tenerte por acá. Rodrigo, buenas noches, un placer inaugurar la nueva temporada y bueno, desearte éxitos. Bueno, muchas gracias. Hablábamos que el tema turismo es un tema delicado, es un tema que ha estado además rondando por los medios porque parecen haber muchas divisiones o al menos distintas visiones respecto a cómo tenemos que abarcar la problemática del turismo, porque claro está que existe una problemática hoy. Pueden ser multicausal, por un lado lo que está ocurriendo en Argentina y esos precios bajos que hacen que mucha gente se sienta tentada a cruzar al otro lado, pero también se habla de carencias en infraestructura. Nosotros en el programa de la mañana con Víctor Hugo muchas veces hablamos del tema en qué se ha invertido en tema turismo en los últimos años. Y vamos a hacer un repaso de, por ejemplo, los centros termales públicos, donde lo único que recordamos es, por ejemplo, la piscina infantil en Daymán, la nueva batería de baños, que son baños accesibles, pero no mucho más que eso. Para la persona que hace 30 años, que viene todos los años sistemáticamente a Daymán, se encuentra prácticamente con lo mismo, y ocurre algo similar en Arapey. ¿Esto preocupa a la Intendencia? ¿Cómo está abordando esta situación? Lo primero que hay que entender del turismo es el concepto como tal, porque depende desde el punto de vista que uno lo mire. Si uno lo mira en forma integral, corre el riesgo de tener apreciaciones que no son exactas. Hay que mirarlos desde el punto de vista de la actividad económica como tal, empresarial, desde el punto de vista de la generación de empleo y de las condiciones de ese empleo, y desde el punto de vista del derecho que tenemos todas las personas al ocio y el esparcimiento, y dentro de eso al turismo. En cuanto a las inversiones y a la evolución en los últimos 30 años de los centros termales públicos propiedad de la Intendencia, y de lo que de ellos depende también, ha habido una evolución. No es tan así como uno lo dice libre y suelto de cuerpo. Hace 30 años que veo lo mismo. Desde hace 30 años no existía Acuamanía. Hace 30 años... Pero Acuamanía es una inversión privada, ¿no? Es una iniciativa de la Intendencia de Salto que licita un predio para un parque de esas características porque, al igual que en este momento, se nota la necesidad de ir incorporando nuevos atractivos y nuevos
productos, técnicamente no son productos, pero nuevos productos que hagan más tentadora la opción de llegar a Es Salto. como un catálogo completo Uno le va de qué es lo agregando. que me va a ofrecer el destino. Uno le va agregando. Y si uno mira lo que se ve, pero si uno conoce lo que no se ve, también se nota ahí el nivel y el ritmo de inversiones. Daymán, además de la piscina de niños y de la batería de baños y vestuarios con accesibilidad universal e inclusiva, con un área de descanso techada también que hace al entorno de, mientras la familia se está preparando para irse o está llegando, hay un lugar donde la gurizada está entretenida y no se nos dispersa por todos lados. Esos son conceptos modernos que se aplican ahí. Pero después en Daymán, al igual que en Arapey, hay inversiones de las que no se ven, pero hay que saber que están. ¿Cómo cuáles, Carlos? Como la digitalización absoluta del cabezal de pozo de Daymán y las salas de filtrado que hacen que el cuidado del recurso del agua termal del acuífero guaraní se torne un poco más amigable con el medio ambiente. El reutilizar agua, filtrarla, volverla a inyectar y darle un reuso, por lo menos un primer reuso antes de que se vuelque y que se tome para el río Lento de Acuamanía, por ejemplo, un segundo reuso. Eso hace que uno reserve el recurso original del agua limpia que sale del cabezal del pozo. Eso uno no lo ve, y si a alguien no se lo cuenta, nadie lo sabe. Claro. Pero eso está y va en el entorno de decir, el turismo en Salto es una actividad económica y que distribuye trabajo para la gente de Salto, y hay que cuidar el recurso que lo provee. Que es el agua, en este caso que el agua es el termal. agua termal del acuífero guaraní. En Arapey, lo que se optimizó hasta el momento en esa inversión que no se ve son los sistemas de inyección de agua a las piscinas y los sistemas de drenaje o desagote. Eso tiene dos efectos. En el desagote tenemos la mejora en las vías para que el agua se disponga por las piletas de oxidación naturales que todavía están, sin filtrado, y se vuelquen finalmente al río. Pero en el sistema de inyección está el ahorro del tiempo en el llenado de la pileta después del lavado habitual que tienen periódicamente, semanalmente, cada una de las piscinas, y sobre todo en el recuperar grados de temperatura. Si se llena más rápido con un caudal más importante, la temperatura se mantiene, y 1 o 2 grados en la temperatura de los espejos y de los volúmenes de aguas que tenemos en las piletas acá en Sudamérica son importantísimos, porque nuestros volúmenes y nuestras superficies hacen que se pierda mucho calor. Esas horas de menos en el llenado hacen que se recupere temperatura y calidad del agua. Después está todo lo que tiene que ver con la promoción de la inversión privada. La inversión privada, hay algunos inversores que llegan y proponen. Pero no todos se concretan. Y ahí hay otro punto. Pero no todo se concreta, pero hay muchas cosas que si uno no tiene la intención de hacerlas y no llama a interesados, nadie viene. Pensemos en la inversión privada. Acuamanía se renueva el contrato para Acuamanía Sociedad Anónima, si no me equivoco es la sociedad que la administra por otros años más. Se la renueva de alguna manera porque presentó una propuesta para funcionar todo el año con un museo, con una plaza y un espacio público al frente. Más allá de eso, recuerdo un anuncio que se hizo de un parque aéreo, creo que se llamaba así, en el río Daymán, o sea, en el parque, allí en la zona donde estaban los parrilleros y los bancos. También se habló de una inversión privada en Arapey, hace relativamente poco, de capitales argentinos, para una especie de parque acuático. Y esas inversiones, la intención está, pero no terminan de concretarse. ¿Qué ocurre con esos anuncios? ¿En qué están? Primero hay que decir, Acuamanía se firma un nuevo contrato por 25 años más, con una propuesta innovadora de museo, de plaza y de apertura del parque en general, no de los atractivos acuáticos, del parque en general, durante todo el año, porque así fue la solicitud que salió
desde la coordinación de turismo, desde la dirección, dijimos, bueno, nosotros necesitamos que esto siga abierto, sí, pero ¿en qué condiciones? Todo el año. Con otro tipo de servicios, sí, pidámoslo. Llamemos a interesados a cubrir esto. Se presentaron una serie de empresas, Aquamanía vuelve a ganar y se firmó hace escasos días el nuevo contrato. El Parque Recreo Aventura, que es el parque de atracciones en altura, que son puentes, tirolesas, demás, pero que además tiene una plaza blanda a nivel de suelo para los más chiquititos y algunos juegos del mismo estilo, pero casi a nivel de suelo. Si se caen como si estuvieran en el suelo, además de todas las medidas de seguridad. Eso está en etapas de concreción. Ahí primero hay que saber que el proyecto estaba pronto, lo presentaron incluso. El proyecto estaba presentado, hubo hasta presentación pública de eso. En el medio suceden dos cosas. Sucede la situación económica regional, la Argentina en particular, porque esa inversión es con dineros que vienen de ahí y con mucho material importado, que hizo acopio el inversor en Argentina y que los tiene que traer Uruguay. El cepo para la salida de divisas de Argentina hacia Uruguay hace que una serie de requisitos muy rigurosos esténse tramitando hasta este momento. Las conversaciones que tenemos con el interesado desde la administración y desde la Intendencia de Salto, nos dice el interesado, por favor espérenme, no me ejecuten las condiciones del contrato porque me estoy quedando fuera de tiempo, porque estoy viendo la manera de sacar las divisas y exportar los materiales que ya tengo acopiados, exportarlos, tengo que armar una empresa exportadora para que me den permiso para sacar los materiales y armar el parque. Pero eso quiere decir que el interés permanece, sigue estando. El interés permanece, sigue estando, y claro, está demorada la ejecución. Es natural, la inversión que le había previsto ahora prácticamente se le incrementó en un 50% con esta situación, pero él sigue interesado en hacer ese parque aquí. Esa fue una captación que se hizo desde la propia Dirección de Promoción y Desarrollo por la contadora Marazano. El inversor andaba buscando dónde invertir en Latinoamérica y lo captó y lo invitó a venir y dice, bueno, tengo esto acá, ¿qué le parece? Y el hombre se enamoró de Salto y armó la propuesta, la presentó y ganó. ¿Y qué pasa con las inversiones en Arapey? Arapey tiene una realidad que es un poco particular, porque es distinto que Daymán, que está junto a una ciudad y está como pasada por una ruta de mucho tránsito de personas y de bienes, y a Arapey hay que ir. El flujo de turistas que va a Arapey, el movimiento de personas es mucho menor que en Daymán, y ahí hay una serie de propuestas de inversión. Una de ellas es, en el carácter de innovación, instalar una especie de parque acuático, como Aquamanía, pero de menor porte, porque también hay que estudiar cuáles son los caudales disponibles de agua termal para atender un parque termal. Hay que empezar a hacer la compulsa de intereses para ver qué caudales necesitan además ellos. Nosotros tenemos la muestra de Aquamanía, que es una muestra que la tenemos hace 25 años y que sabemos más o menos cómo se mueve, los requerimientos técnicos, cantidades, caudales y volúmenes de agua, temperaturas y demás. Pero bueno, hay que hacer esta compulsa de intereses. Algunos se han mostrado con interés mayor que otros, y bueno, y esto va de la mano con el tema que está en la mesa de estudio para la concesión o no del hotel municipal en un paquete cerrado con el mismo parque. O no, o separado, pero bueno, está todo en la mesa. Está claro que la postura del gobierno departamental es que el hotel municipal se tercerice. Esa es la opinión mayoritaria y es la posición mayoritaria. Que va un poco en detrimento de lo que plantea ADEOMS. ADEOMS quiere que el hotel municipal se reabra con funcionarios municipales trabajando y la Intendencia administrándolo. Sí, la administración va a seguir siendo de la Intendencia bajo una gestión de un tercero. Como ya hay bienes de ese tipo en la Intendencia de Salto. Estábamos hablando hace un minuto de Aquamanía. Es una inversión, un predio que es propiedad del pueblo de Salto y que está gestionado por terceros. Tenemos el Oasis en Termas del Arapey, aquellos viejos moteles de onda que hoy se transformaron. Esos son propiedad de la Intendencia, administrados por privados. ¿Está definido cuánto dinero se necesita para reactivar ese hotel municipal? La última cifra sacada ascendía a 40 millones de pesos
hablando... $1 millón aproximadamente. $1 millón hablando de lo que se necesita mínimamente para adecuar la infraestructura y ayornar y modernizar lo que es el mobiliario y el alojamiento. Hay muebles en las habitaciones, hay muebles en las áreas comunes que son viejos. Sí, de la década del 70 estamos hablando. Que están fuera de moda. No es que estén deteriorados, que estén en malas condiciones, están fuera de moda. Los hoteles hay que irlos renovando. La gente cuando llega a un hotel no quiere encontrar el mismo hotel al que vino hace 10 años. Quiere encontrar un hotel con algo diferente. Y es una práctica que hay que hacerla. El acomodar eso, el acomodar los sistemas de calderas y calefacción, el ayornar y poner al día todos los sistemas eléctricos, modernizarlos. O sea que base o piso, $1 millón. Piso, y sin hablar de el personal profesional formado necesario para atenderlo. Acá estamos viendo imágenes de Acuamanía de fondo, pero estamos hablando de Arapey y un llamado que se hizo ahora fue para la piscina número 5, la piscina de los 3 toboganes, más conocida así popularmente. Pasaron mucho tiempo, muchos años en realidad, los vestuarios y los baños cerrados, inhabilitados. Recién ahora se conoce que se hace el llamado, que es una primera etapa, que es para solucionar problemas de filtraciones, y después de esta primera instancia habrá una segunda que permitirá rehabilitar esos vestuarios, que ha sido además una crítica o una queja de muchas personas que son habitués o que frecuentan Arapey, que dicen no tenemos hoy por hoy el lugar necesario en la piscina para poder ducharnos, para poder cambiarnos, como antiguamente ocurría. ¿Cuál fue el problema que se dio allí? ¿Por qué se tardó tanto en poder comenzar a brindar una solución? Ahí hay que tener toda la información. Primero, no hace un montón de años que está cerrado. Eso se cerró con el inicio de la pandemia y aquella promesa, 2020, ¿no? Aquella promesa del señor presidente de que iba a suspender las actividades termales, que al final no se concretó y que obligó prácticamente al cierre de todos los parques termales, y al otro día no lo firmó, pero de hecho era una medida sanitaria que correspondía hacer. Lugares confinados, cerrados, como ese vestuario, por ejemplo, era prácticamente imposible usarlo. ¿Pero ya tenía problemas el vestuario de infraestructura? Pero ya tenía algunos problemas históricos, desde los vicios de construcción originales. En la inspección técnica que se hizo, porque primero en la inspección ocular dijimos, bueno, podemos abrir, porque ya se pueden abrir los parques termales. Cuando fuimos a ver, la situación del mantenimiento de la infraestructura de las baterías de baños y vestuarios no era buena. Tenemos parches en los azulejos, tenemos grietas en el vaso de la piscina. Aquel agua que uno entraba históricamente desde que éramos niños, pisando cuando entrábamos al vestuario, no era natural del vestuario como todos pensábamos, que decíamos, uy, en Arapey uno entra allá y ya está, hay agua. No, eran filtraciones de la piscina, que siguen hasta el día de hoy, que son vicios de construcción originales. Y es una piscina que es emblemática de Arapey y que hay que mantenerle su fisonomía. En aquella época fue una revolución aquel vestuario que uno entraba por un nivel y salía por otro nivel a piscina, por una escalera. Era todo una novedad y se transformó en el ícono de Termas del Arapey. Nosotros para eso, lo que hicimos cuando se decreta la apertura, dijimos en estas condiciones no podemos, presupuestemos qué es lo que se necesita para arreglar el vestuario. Inspección técnica y nos dicen, sí, pero para empezar a tener obras aquí adentro de esto, con este tema de filtraciones tenemos que arreglar primero la piscina. Bueno, presupuestemos toda la obra. Esa obra en ese momento ascendía a unos 40 millones de pesos. Presupuesto de escritorio, no ejecutivo. También $1 millón, estamos hablando prácticamente lo mismo que poner en funcionamiento el hotel municipal. Por eso. Busquemos socios estratégicos. La intención estaba declarada de socios estratégicos para ponerlo en tercios, con 2 socios estratégicos. Uno después declinó de su intención o no la habló más. Pero nosotros lo que hicimos fue elaborar el proyecto y presentarlo para cofinanciarlo y ser socios con el Ministerio de Turismo, con el tercio que habían ofrecido originalmente. Después de muchas idas y vueltas, consultas, evacuación de
de dudas, ampliación de informes al Ministerio. El Ministerio resuelve, de aquellos 11 que se habían transformado en 13, aportar 2 millones de pesos. ¿Y los otros 38? Y los otros 38 los tendrá que poner la Intendencia de Salto. Situación en la que no se puede embretar en la coyuntura actual. Entonces, volvemos a la mesa de trabajo y decimos, ¿qué hacemos? ¿Seguimos operando como está? ¿Emprendemos la inversión? Y bueno, la propuesta fue estudiar todas las soluciones técnicas posibles para arreglar primero el vaso, que es previo para después poder entrar en los vestuarios, y hagámoslo por etapa. Hagamos el vaso, sistema de inyección y de evacuación, de vaciado. Cuando eso se solucione, ingresemos a los vestuarios. Cuando ya se pueda hacer obra seca, porque no tengamos filtraciones, hacemos vestuarios. Y en una tercera etapa, hagamos la modernización de baterías, de vestuarios accesibles e inclusivos, como tenemos en Daymán, a nivel de piso de la pileta. Porque hoy, quien tenga un problema de movilidad, entra al vestuario, tiene que salir y subir por el pasto, dar toda la vuelta y caminar varias cuadras para llegar a la piscina. Estamos ya sin tiempo, pero quiero aprovechar para preguntar, porque nombrabas a que el Ministerio de Turismo toma la determinación y de 13 millones de pesos lo baja a 2. ¿Cuánta inversión hay del Gobierno Nacional o cuánta ayuda tiene hoy la Intendencia de Salto del Gobierno Nacional para mejorar la infraestructura, para modernizarla y para promocionar el turismo? En el sistema de promoción avanzamos bastante bien. El Ministerio tiene un sistema que es igual para todo el país. Y se ha vinculado y es como el destino Termas ahora y no tanto el corredor de los pájaros pintados. Claro, eso fue una primera decisión. Cerraron el corredor y abren destino Termas. Y estamos trabajando con Paysandú por ahora, que somos los 2 departamentos termales. Tienen un sistema automatizado de promoción en el que uno entra con una clave al ministerio y posiciona productos con su descripción, fotos, y los toma y por algoritmos los presenta en las redes por grupos de interés en las distintas redes. Como nos aparecen anuncios de todas las cosas que nos interesan a cada uno de nosotros y diferenciados. Estamos participando de eso y tenemos una buena marcación de visualizaciones y de cliqueos en cada una de las opciones. Esto en lo general que hace a todos. Después están los elementos tradicionales de comunicación, ¿no? En eso la Intendencia, sin la colaboración del Ministerio, como tal, lo asume y en la red de comunicaciones natural de un gobierno departamental destina una parte al turismo, que ahí es donde tenemos páginas web, todas las redes con intervenciones y algo muy pequeño en publicidad o sistemas tradicionales, ¿no? Contratación de espacios específicos en los medios, las viejas y queridas propagandas, pero se incursiona mucho más, por los datos técnicos aportados por los que saben, en la publicidad no tradicional y la participación en programas de interés, segmentando los grupos de interés a los que queremos llegar. Entonces, en los programas de revista, en los programas más informales, que los ratings marcan como mayoritarios, con personas específicas que cocinan, que viajan, que pasean o que hacen mesas de discusión, ahí tenemos... Para mostrar el destino. Para mostrar Ahora, el destino. ¿qué pasa con el apoyo o la inversión en infraestructura desde el Gobierno Nacional? Y bueno, desde el Gobierno Nacional, Salto ha quedado como relegado y no es por la falta de presentación de proyectos. Nosotros tenemos... ¿Es una cuestión política? ¿Decisiones políticas? Y tiene que haber algo de eso. Nosotros tenemos, ante el Ministerio de Turismo, 2 proyectos presentados para cofinanciar. De uno obtuvimos esa mínima porción. Es una señal. ¿Y el otro? No es ni lo que esperábamos ni lo que había. Y el otro todavía ni siquiera se ha hablado. Lo presentamos en las mismas condiciones, en el mismo tiempo, y estamos elaborando un tercero para presentar. ¿Y cuál es el que todavía no contestaron? ¿En qué consiste? Tenemos ese de la piscina 5, tenemos la remodelación y actualización de la piscina techada de Arapey, la vieja piscina techada, hay que modernizarla, hay que hacer que sea lo que debe ser, un balcón al río. Hoy la cara que da al río es una pared, es un muro. Cuando tenemos todo ese paisaje para estar en esa piscina, hay que modernizarla. Esa sí que está
como yo me acuerdo desde sus que inicios. Que me acuerdo que tengo nariz y fui a Arapey, está igual. La hemos mejorado en el mantenimiento menor, pintura y poda de aquel área selvática que tenía en el interior, que hoy ya no, la gente no lo acepta como tal y bueno, lo dejamos como un área jardinada, pero no selvática, pero requiere una inversión mayor. Me quedo con eso entonces de que hay proyectos presentados, respuestas que no son las esperadas y en otros casos ni siquiera hay respuestas todavía. Y proyectos a presentar, porque en eso nos va la vida, en seguir presentando proyectos, porque de repente la respuesta no es casual y con alguno de los proyectos que presentamos enamoramos a alguien en el camino, lo toma como propio, lo impulsa y lo lleva adelante. No menor, dentro de la inversión pública en temas del Arapey, se aprobó en la Junta Departamental la famosa Zona 6. Sí. Zona 6 es una zona que desde que yo me conozco en la Junta Departamental por 3 periodos se trató, ahora se mejoró un poco el proyecto en 2018 y ahora salió tal cual con una pequeña actualización y se votó. Se están armando los llamados para que los sindicatos, asociaciones y colectivos, sobre todo aquellos que tienen sede en Salto de alguna manera, inviertan y puedan generar su propia infraestructura turística estilo colonia de vacaciones. Así como tenemos en Daimán, que tenemos de la caja bancaria, como tenemos Cauteantel, bueno, que también se puedan instalar y sea una opción más para sus socios. Carlos, muchas gracias por la visita, como siempre muy amable por estos minutos. Gracias Rodrigo a ti, al programa y al canal por la posibilidad y siempre a la orden. Nosotros nos vamos despidiendo de esta primera entrega de Ver para Creer en este 2023, agradeciendo como siempre a ustedes por la preferencia, también a Máximo San Martín por asesorarme y vestirme. El reencuentro el jueves a partir de las 20 horas. Que tengan una buena semana.